hemos invitado a Fernando Eguren. Él es sociólogo, especialista en temas agro y también presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales y director de la revista Agraria. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes justamente por la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y tenemos muchas dudas. Este tema es complejo porque tiene que ver con varios aristas. Está la escasez de fertilizantes, son varias cosas, ¿no? Pero primero hay que contextualizar. La pandemia ha, digamos, impactado a todos los sectores, entonces nos gustaría saber cuál es la situación del sector agrario en el Perú después de la pandemia, ¿no? ¿En qué se ha visto influenciada? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto que hemos vivido mundialmente? Sí, bueno, quizá incluso unas palabritas sobre cómo estaba antes de la pandemia, ¿no? Junto con el crecimiento de la economía peruana durante unos 15 años más o menos, se fue reduciendo en lo que son los indicadores principales para ver cuán alimentado está, cuán seguro está un país en términos alimentarios. Y se había reducido efectivamente la desnutrición en porcentajes muy, muy importantes. Esto más o menos hasta el 2015, el 2016, en el que ya no se progresa más, o sea, no se reduce más esta desnutrición, sobre todo infantil, y comienza a incrementarse lentamente a partir de 2015 nuevamente, no a los niveles que había antes, pero digamos, a aumentar un poco, ¿no? Bueno, entonces ya la situación, digamos, no había seguido esta progresión tan buena de los años anteriores. Uno de los problemas es que la política agraria en el Perú desde siempre es una política que está desvinculada de la política alimentaria. Es decir, no se promueve, no se estimula la producción de alimentos para el mercado interno. Más bien lo que ha sucedido en las últimas 3 décadas es estimular la producción para el mercado externo. Entonces tenemos una agricultura de exportación muy exitosa, pero una producción doméstica para el mercado interno sin mayor apoyo de las políticas gubernamentales. Y la mayor parte o una parte sustancial de esta producción de alimentos para el mercado interno está a mano de la pequeña agricultura, que hoy día, digamos, se denomina la agricultura familiar, ¿no? Bueno, y por otro lado, el país también en las últimas décadas ha incrementado su dependencia de las importaciones. Actualmente, alrededor del 20% del volumen que se consume en el país de alimentos es importado. Y es importado en algunos productos muy, muy importantes para la dieta de los peruanos, ¿no? Por ejemplo, el caso del trigo se importa más del 90%, y el trigo es esencial porque de ahí sale el pan y salen los fideos, que es digamos, un alimento que está en el plato de casi todos los peruanos, ¿no? Luego ha subido, somos también muy dependientes, alrededor de las 3/4 partes, de la importación del maíz amarillo duro, de lo que se llama un maíz industrial, que es el principal alimento de la industria avícola. De tal manera que la gallina que veíamos ahí en el plato que ustedes mostraban va a salir muy cara. De hecho, ya ha habido una reducción, digamos, en la producción de pollos y también en la producción de huevos, ¿no? Por el incremento de los precios de estos insumos que necesita. Y somos también muy, muy dependientes de la importación de aceites vegetales, ¿no? De la soya, ¿no? Que nosotros producimos muy poco aceite vegetal, tenemos que importar los insumos. Y hay otras importaciones menores, pero importantes, parte de la leche que consumimos y otros productos, ¿no? Entonces,
son, digamos, son productos estratégicos de los cuales dependemos y que precisamente en esta coyuntura están subiendo los precios muchísimo, ¿no? Bueno, y luego esta agricultura familiar, reitero, es una agricultura la que produce, digamos, más del 50% de los alimentos de origen agrícola, no tiene muy poco apoyo, ¿no? A pesar de que hay normas y leyes, hay una estrategia para favorecer a la agricultura familiar, hay leyes de agricultura familiar, hay un plan para la agricultura familiar, pero esto no se traduce realmente en acciones concretas, ¿no? Entonces, en esa situación llega la pandemia, ¿no? Bueno, y la pandemia, por supuesto, pone al país y a estos productores de alimentos en una situación mucho más difícil, porque aunque los créditos y los servicios no financieros para esta agricultura familiar ha sido, digamos, son servicios muy escasos, ¿no? De 10 al 15% no más reciben créditos, pero eso también fue muy afectado por la pandemia. El mercado de alimentos se redujo un poco porque en las ciudades, sobre todo los consumidores urbanos, millones de desempleados y subempleados redujeron sus ingresos y por tanto su capacidad de compra de alimentos, y eso perjudicó también a los productores. Entonces nos encontramos con agricultores con menos ingresos que incluso se han visto obligados para las nuevas campañas agrícolas, se han visto obligados a descapitalizarse, a vender algunos de sus activos, vender algunos animales, etcétera, ¿no? Porque hemos visto que en los 2 últimos años los mercados están abastecidos de alimentos, o sea, estos productores han tenido una capacidad de resiliencia muy grande, pero a costa de su propia descapitalización. En contraste, tenemos una agroexportación que ha seguido incrementando el valor de las exportaciones, o sea, no ha afectado negativamente a todo el agro, pero sí, como vemos, la agroexportación está alcanzando año a año niveles récord, ¿no? Ahora, ¿por qué se preguntarán ustedes y por qué vino esto de repente? Bueno, miren, la pandemia pues afectó a todo el mundo y en todas partes las economías fueron muy afectadas, ¿no? En algunas partes más, en otras partes menos, pero muy afectadas. Y esta afectación se expresó en una reducción de la capacidad de gasto y de consumo de gran parte de la humanidad, ¿no? Cuando comienza a recuperarse la economía, ya con el avance de las vacunas, etcétera, entonces la demanda se comienza a reactivar, ¿no? Y esta demanda comienza a presionar sobre los productos que había en el mercado, sobre las vías de transporte, los barcos, etcétera. Habrán escuchado ustedes cómo ha habido puertos que ya no podían recibir más barcos porque todos coincidían, productos que no podían salir de los puertos porque no había disponibles estos barcos. Además, todo el transporte se volvió muy, muy caro, ¿no? Entonces, esto ya ocurría antes de la guerra. Entonces, la guerra, y ya los precios de los fertilizantes y de los alimentos ya estaban subiendo desde agosto del año pasado, más o menos, ¿no? Y con la guerra, en febrero de este año, la cuestión se agrava exponencialmente. ¿Y por qué exponencialmente? No solamente porque Rusia y Ucrania son muy importantes productores y exportadores de alimentos y de fertilizantes químicos, sino porque dan un horizonte de incertidumbre, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta guerra, cuánto tiempo se va a prolongar, ¿no? Y cuanto más se prolongue, la situación se agrava, se continúa agravando, y ya con algunas de las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial, ya establece que el próximo año los precios seguirán siendo altos, quizá menos altos que ahora, pero seguirán siendo altos. Sin embargo, la FAO, el economista principal de la FAO es un peruano, Máximo Torero, ¿no? Es el principal economista de la FAO,
en el comercio. El otro día la entrevista, y lo que él proyecta es que el próximo año va a ser peor que este, ¿no? Precisamente porque los fertilizantes no van a recuperarse por dos razones, ¿no? Porque y el precio de los alimentos, ¿no? Por dos razones. Una, porque los países que exportan fertilizantes y los países que exportan granos y otros alimentos importantes, a veces son los mismos países, están cerrando sus fronteras para mantener la propia seguridad alimentaria. Entonces se está reduciendo el abastecimiento de estos productos en el mercado internacional. A lo cual se agrega los efectos del cambio climático en China y en la India, en China y en la India, que son grandes exportadores. La India también es muy importante exportador de alimentos, aunque uno tiene la imagen de que la India es un país, digamos, en continua... ¿no? Pero es exportador de alimentos, y entonces ellos han decidido no exportar o reducir sus exportaciones, ¿no? Para protegerse y para que los precios internos de sus alimentos para su población no se incrementen, ¿no? Y también Estados Unidos en Estados Unidos hay una franja muy grande en la parte central de Estados Unidos que va de este a oeste, que le llaman el cinturón maicero, ¿no? Que produce gran parte del maíz, y también ahí hay problemas climáticos, ¿no? Entonces el panorama es bastante complicado. Así es, Fernando. Y el Perú importa toda su urea. O sea, el Perú no produce un kilo de urea y de otros fertilizantes, ¿no? Entonces, todo mal. Todo lo importante, ¿no? Claro, hay interesante todo lo que nos dices, y justo hay varias preguntas del público, ¿no? Gabriela pregunta, ¿qué debería cambiarse en la Constitución para que los recursos peruanos se usen para los peruanos en tiempos de crisis, ¿no? Es justo, yo también tengo una pregunta relacionada a lo que menciona Gabriela. El Perú es un país grande, ¿no? O sea, territorialmente es amplio. Entonces, ¿cómo es que no podemos producir nuestra propia comida? O sea, ¿cómo es que exportamos comida teniendo tantos climas, tantos suelos? Bueno, eso intuitivamente, ¿no? Quizás me imagino que hay que tener una segunda reforma agraria, industrializar un poco el agro, pero cuéntanos, ¿por qué no podemos producir para nosotros mismos? Me parece increíble eso. Sí, bueno, a ver, ningún país es totalmente autónomo, pero muchos países tienen una estrategia de seguridad alimentaria que le da una base, una base que les permite afrontar situaciones difíciles, ¿no? Incluso algunos países establecen, por ejemplo, que para sentirse seguros frente a problemas que pueden surgir, lo que requieren es tener alrededor del 130% de alimentos que requieren, o sea, no el 100% de alimentos que requieren, sino un 30% adicional, que es una especie de colchón, ¿no es cierto?, que les garantiza afrontar situaciones, digamos, que pueden surgir, situaciones que son complicadas, ¿no? Dos, el Perú, digamos, es muy grande, tenemos más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, pero no tenemos, digamos, tanta tierra cultivable, ¿no? Hasta hace no mucho, se consideraba que teníamos alrededor de 7.500.000 hectáreas cultivables, pero que se cultivan efectivamente de manera permanente a solo unos 4 millones de hectáreas. Comparemos con países más chicos, por ejemplo, el caso de Francia. En Francia, que todo prácticamente es un jardín, ¿no? Y entonces, no tenemos mucho. Lo segundo es que el Perú, pues como no tiene una política precisamente de seguridad alimentaria, entonces, digamos, se sigue exclusivamente por los criterios de la oferta y la demanda, ¿no? Ha firmado además montones de tratados de libre comercio, y el Perú mismo se ha recortado las posibilidades de que su Estado defina una política soberana, porque ya tiene convenios con más de 60 países,
¿no? En los cuales no puede hacer cualquier cosa. Hay una serie de reglas de comercio internacional que lo obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, no puede subsidiar una serie de cosas porque está prohibido. A pesar de que los países desarrollados, cuando se firmó la Organización Mundial del Comercio, los países más desarrollados dejaron para sí la potestad de sí poder subsidiar a sus economías agrarias, ¿no? Entonces, luego las políticas agrarias le han dado toda la vida la espalda a la economía campesina, a los pequeños agricultores. Eso es a través de toda la historia del país. Incluso con la reforma agraria de Velasco, en que hubo una distribución de los activos, principalmente de la distribución de la tierra, no hubo mucho más porque no basta tener la tierra. Tú necesitas capacitación, financiamiento, infraestructura, necesitas un montón de cosas más, ¿no? Bueno, ese montón de cosas más que hace posible lo que se llama el desarrollo rural, eso no ha sido política de ningún gobierno, ¿no? Y entonces el interés de siempre de las políticas agrarias han estado volcados hacia, sobre todo a la región de costa, a las exportaciones, etc. Y lo que hay que levantar es que más bien, sin eso de apoyo necesario, la pequeña agricultura ha asumido la responsabilidad de producir para el mercado interno, ¿cierto? A pesar, digamos, de esa marginación, ¿no? Entonces, ahora disponemos, por supuesto, de una envidiable biodiversidad, ¿no? Tenemos una cantidad tremenda de variedades que, dicho ese paso, los únicos que se encargan de mantenerla son estos pequeños agricultores. Porque no hay una política que, más allá de vez en cuando, de levantar con orgullo, miren el Perú biodiverso, etcétera, pero no hay nada que, por ejemplo, que compense a los agricultores que mantienen toda esa diversidad de tubérculos y de otras variedades de alimentos. Eso nada, eso lo hacen por costumbre o porque lo valoran, etcétera. Pero si uno sigue solamente las señales del mercado, por ejemplo, en el caso de la papa, ¿no? Hay, pues, qué sé yo, 4.000 variedades de papa, pero en el mercado compra 10 variedades de papa. ¿Qué pasa con el resto? Claro, ¿qué pasa con eso? ¿Para qué? Claro, totalmente. Si no existiese todavía tanta, digamos, una parte importante de la agricultura que se basa mucho en intercambios entre comunidades, etcétera, intercambios horizontales, digamos, si todo estuviese totalmente sujeto a los mercados, la biodiversidad se reduce tremendamente. Es uno de los principales, factores que empujan a la reducción de la biodiversidad es el mercado, ¿no? Porque se cultiva lo que se vende, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces ahí eso también hay un gran vacío de políticas, ¿no? Exacto. Y justo hablando del vacío de política y cómo nos comentas de que son estos pequeños agricultores los que básicamente están sosteniendo acá toda la alimentación del país. Sí, esto es como el Atlas que sostiene al mundo, ¿no? Ellos sostienen, digamos, al país y han sostenido la economía. Ojo que con la pandemia el sector económico menos afectado ha sido el sector agrario. Y que no solamente continuó produciendo, como decía, sino que absorbió a una buena cantidad de los emigrantes que salieron de las ciudades. Volvieron a la ciudad, sí. Claro. Al campo, ¿no? Al campo, sí. Claro, fueron al campo y bueno, familiares y qué sé yo, y son los que fueron acogidos. Bueno, entonces no se valoran, pues no son valorados, no solamente por los gobiernos, no son valorados por la opinión pública. Por nadie. Por nadie, justamente son los que nos alimentan. Y miren, justo Gabriela vuelve a hacer una pregunta interesante y que también me llama la atención, que es, ¿lo que hace el gobierno es suficiente? ¿Qué tendría que hacer de manera inmediata? Porque justo hemos visto que ha puesto, como decía Ale al inicio, un ministro que no deja mucho que desear, ¿no? Entonces, justo en esa dirección, ¿qué medidas podría tomar el gobierno para afrontar esto, ¿no? Para ver qué se puede hacer. Bueno, tú al mencionar esto del ministro, yo creo que está en primer lugar eso, ¿no? Es
cómo recuperar la capacidad del Estado, y en particular el Ministerio de Agricultura, en esta coyuntura tan problemática, tan difícil, que sería un desafío al mejor ministerio y mejor ministro del mundo, ¿no? ¿Cómo puede afrontar esta situación? Porque no es solamente el ministro, sino los ministros anteriores han cambiado una serie de cuadros técnicos con experiencia, los han cambiado, han puesto al amigo. Es que así ha ocurrido, ¿no? Así ha ocurrido realmente, ¿no? Y entonces la capacidad que pueda tener hoy día el Ministerio de Agricultura para responder con un mínimo de solvencia, yo por el momento no la veo, y eso me parece muy delicado porque uno puede hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, se aprobó un decreto de urgencia por casi 350 millones de soles para la adquisición justamente de urea, más o menos de la tercera parte de lo que se requiere, ¿no? Bueno, ese es un proceso complicado. Acuérdense ustedes lo complicado que fue la compra de las vacunas. ¿Y qué es lo que cuál fue, digamos, un operativo exitoso en la compra de las vacunas? Que fue una actividad intersectorial, porque entraron varios ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Y también ayudaron algunos contactos del propio sector privado que conocían, en fin, a empresas, industrias del exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un esfuerzo de un equipo, ¿no? Claro. Acá, yo no sé si de manera invisible lo estén haciendo, pero acá aparentemente no hay nada de eso, no se está haciendo eso, no estamos viendo que haya un esfuerzo del Estado, del gobierno, por enfrentar esta situación. Además, fíjense, cuando uno dice el ministro, sí, pues este ministro no es capaz, bueno, fuera del posible prontuario que tenga, ¿no? Pero además, no parece que no. Bueno, pero el problema es quién pone a los ministros, lo pone el presidente. Entonces, claro. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, si estamos con un presidente que no entiende la gravedad de la situación, las dificultades, la complejidad para poder afrontarla, es muy mala señal, ¿no? Que no tenga el criterio para poner a buena gente para poder manejar una situación que está tan complicada, ¿no? En fin, entonces se ha aprobado eso. En los últimos 2 días el presidente ha declarado que no son solamente 350 millones de soles lo que se utilizarán para comprar urea, sino que se necesitarán 1.000 millones de soles para más o menos completar lo que normalmente se necesita de urea. Pero el problema es que uno no va pues al supermercado a comprar 1.000 millones de soles. Hay 30, 40, 50 países en el mundo que están peleando en el mercado para comprar urea. Fernando, y una pregunta, ¿y el Perú no puede producir urea? O sea, ¿qué necesitamos? Bueno, hay una persona del público que nos pregunta eso, ¿no? Las universidades. El principal insumo de la urea es el gas natural. El gas natural. El gas natural, ¿no? De hecho, en el Cusco, en Cachimayo, ya no recuerdo, pero hace unos 40 años, se producía urea. Y luego, creo, no conozco la historia específicamente, pero creo que fue por dificultades de la conducción empresarial, eso dejó de producirse urea y ahora lo que se produce, porque los componentes no son, algunos componentes sirven para producir explosivos, ¿no? Acuérdense ustedes, cuando fue en el Líbano, creo, ¿no? Que hace 2 años que hubo una explosión increíble en el puerto que habían almacenado miles de toneladas y todo explotó, ¿no es cierto? Y eso podía ser utilizado como fertilizantes o como explosivos, ¿no? Entonces, hoy día la planta de Cachimayo sirve para producir explosivos para la minería, etcétera, ¿no? No produce urea. Bolivia Bolivia sí produce urea poco, ellos no requieren mucha urea, exportan un poco de urea, pero van a hacer una planta nueva de urea exclusivamente para la exportación, porque han visto que esta es una oportunidad para los países vecinos.
¿no es cierto? De hecho, para Perú ha tenido conversaciones con Bolivia para empezar para a comprar. comprar, ¿no? así es, Ajá. así es. Bueno, pero ves, la pregunta es muy buena, ¿por qué no producimos urea acá? Y acá hay una discusión que es interesante y que es muy relevante y que tiene que ver con una visión más estratégica hacia el futuro, qué caminos va a seguir la agricultura peruana. Mm. Digamos, ¿por qué se utiliza mucho la urea? La urea porque el contenido de nitrógeno, que es el principio activo que se utiliza para la fertilidad de las plantas, ese nitrógeno, y la urea contiene un porcentaje muy alto de nitrógeno, más del 40%, a diferencia, por ejemplo, del guano de islas que tiene 14-15% de nitrógeno, ¿no? Entonces, la urea las plantas responden muy rápidamente al efecto de la urea en términos de digamos, de su rendimiento, ¿no? de su crecimiento, etc. Pero la urea no es absorbida en su totalidad y deja muchos residuos en el suelo que pueden filtrarse a los ríos, ¿no? Y también van empobreciendo el suelo. Van empobreciendo porque no se recrea. El suelo es un medio muy complejo que está lleno de vida, ¿no? ¿No es cierto? Lleno. Y entonces, si solo se va aplicando urea, el suelo se va empobreciendo y cada vez se necesitan más fertilizantes para que mantenga su fertilidad. Entonces dice uno, bueno, vamos a hacer una planta de urea o lo que se va a hacer es un intento muy serio y es costoso, por lo menos al inicio, digamos, de orientar a que la agricultura utilice fertilizantes y abonos orgánicos, que no tienen esos efectos, claro, que tiene esos efectos negativos que tiene la urea. Hoy día hay mucha preocupación, ustedes habrán escuchado todo el tiempo hablar de algo que debe ser sostenible en el tiempo. Entonces, para que la agricultura sea sostenible en el tiempo, debe cambiarse todo este concepto de industrialización de la agricultura, que utiliza mucha maquinaria, muchos insumos químicos, muchos derivados de petróleo, etcétera. Debe ir siendo reemplazado porque eso no es sostenible, porque tiene muchos efectos negativos sobre el ambiente. Entonces, eso debe ser progresivamente transformado en una agricultura que sea más amigable con la naturaleza, que contribuya a mantener la biodiversidad, que contribuya al mantenimiento de los suelos, que no contamine las aguas, etc. Eso es una gran tarea de carácter estratégico porque es realmente una conversión, ¿no es cierto? Claro. De la lógica con la que uno produce alimentos y otros productos agrícolas, ¿no? Digamos que esta también entonces se convierte en una puerta de oportunidad para virar, ¿no? La forma en la que hemos pensado la agricultura. Así es. Pero claro, ¿no? Necesitamos visión de los que toman las decisiones para virar esta perspectiva. Fernando, sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Justo yo tengo una familia con tradición de agricultura, yo vengo de Cusco, entonces me has abierto los ojos, tiene mucho sentido varias cosas de lo que, me ha hecho mucho sentido varias cosas de las cuales nos has contado, como esto de los fertilizantes que empobrece la tierra. Y increíble lo que comentas, ¿no? Como en la pandemia, a pesar de que el Estado no tiene ninguna política que beneficie a la agricultura familiar, son los que finalmente han sostenido al país y nos han alimentado todos estos años. Muchísimas gracias, Fernando. El tiempo realmente nos ha quedado corto. De hecho, tenemos que hacer en el futuro otra conversación como esta. De verdad, muchísimas gracias. Lo hemos entendido clarísimo. Y nada, te enviamos muchas fuerzas para que sigas investigando sobre estos temas, sobre el agro, que finalmente es lo que nos alimenta a todos. Increíble la importancia, ¿no? Sí, y es muy importante también que los sentidos comunes de todos, de la población urbana, etcétera, también vayan modificándose. Porque para cambiar las políticas, uno de los motores más fuertes que contribuye a cambiar las políticas es cuando la opinión pública cambia y se va orientando en cierto sentido, ¿no es cierto? Entonces, si la opinión pública comienza
a ver, primero, aprende que crisis como estas pueden ocurrir, están ocurriendo y en el futuro también pueden ocurrir, ¿no es cierto? Es la importancia que tiene para todos los que vivimos en las ciudades y que somos consumidores, ¿no es cierto?, que las cosas se hagan bien en las áreas, en el campo, ¿no es cierto? Y entonces Totalmente. tratar de que la opinión pública también ayuda, digamos, a presionar para que otras formas de tratar la naturaleza, de tratar la producción de agrícola, digamos, vayan convirtiéndose en política, ¿no?